Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a esta nueva edición de la Maratón de Comunicación Política. Hoy vamos a hablar sobre la comunicación del gobierno argentino en el contexto de la pandemia del coronavirus, ¿no? Cómo la narrativa gubernamental es atravesada por este contexto y qué pasa con la comunicación de Alberto Fernández previa a la pandemia e incluso también cómo se sostiene el mensaje electoral a lo largo de su primer año de gobierno en medio de esta emergencia global. ¿Sí? Obviamente vamos a evaluar al gobierno en función del concepto de comunicación de riesgo, ¿no? Si el gobierno cumple, digamos, cómo actúa el gobierno en su función de riesgo, ¿no? Entendiendo la comunicación de riesgo como el intercambio de información para cuidar vidas, para salvar vidas, para cuidar la salud, para evitar daños, para ayudar a que se incorporen hábitos determinados en la ciudadanía. Cito a Riorga, ¿no? El objetivo de la comunicación de gobierno es generar consenso. Bueno, entonces, en una situación de riesgo, el objetivo de la comunicación gubernamental de riesgo va a ser generar consenso para influir positivamente en el comportamiento social preventivo. Y propongo que desde ahí analicemos cómo viene siendo la comunicación del gobierno en esta emergencia. Es decir, hay una decisión política previa a que se cumpla con esa función, ¿no? La decisión política es, en este caso, el gobierno decidió que la prioridad es evitar la circulación del virus, ¿no? O evitar al máximo la circulación o la propagación del virus. Su decisión podría haber sido otra, ¿no? Ejemplos exagerados, vamos a Trump, vamos a Bolsonaro, pero también hay casos menos extremos de decisiones diferentes, ¿no? Tomadas en base a, son decisiones que se van a tomar en base a información técnica, ¿sí? Y criterios técnicos, y también en base a criterios ideológicos, al sistema de valores de quien toma la decisión. Bueno, acá el gobierno ha tomado una decisión. Acá tenemos que prioritariamente evitar que circule el virus al máximo posible. En función de eso, me establezco objetivos específicos. Para eso necesito mantener alerta a la población, para eso necesito ser pedagógico y que la gente incorpore los hábitos y los comportamientos que se necesita que incorporen para que el virus circule menos. Se necesitan generar consensos extraordinarios para que medidas muy difíciles de incorporar no queden encerradas en discusiones políticas. Necesitamos ser capaces de construir un horizonte posible, ¿no? Ser realista en medio de la incertidumbre, dar un horizonte de posibilidad responsable, realista, que permita darle un sentido al cumplimiento de las indicaciones que se van tomando. Dicho esto, ¿no? ¿Cómo viene siendo la comunicación de gobierno frente a estos objetivos y frente a estos principios, ¿no? En primer lugar, tendríamos que decir que es una comunicación que está jerarquizada en la figura de su máxima autoridad política, que es Alberto Fernández, el presidente. Durante los primeros días esto fue fruto de algunas polémicas, ¿no? Digamos, durante los primeros días de la pandemia había quienes advertían sobre la sobreexposición del presidente en esta emergencia. Yo no acuerdo con ese punto de vista, considero que el nivel de compromiso que se le está pidiendo a la sociedad es tan alto que requiere que el nivel de compromiso político también sea al más alto nivel. No es lo mismo que sea el presidente quien se haga cargo de pedirle a la gente que no mande a sus hijos a las escuelas y que se queden encerrados durante semanas en sus casas o tal vez meses, que lo haga un ministro de Salud. Y esto me lleva también a otro aspecto de la comunicación del gobierno, que es el aspecto de que ha sido una comunicación consensual, ¿no? Que buscó consensos, ampliar consensos. No es lo mismo buscar el consenso que desde el... ¿no? Nosotros vemos, ahora estamos acostumbrados a ver al presidente con el jefe de gobierno de la principal fuerza opositora en escenarios. Bueno, no sería lo mismo que sean los ministros de salud de cada uno de los niveles de gobierno.
son otras instancias, ¿no? Entonces ahí lo que vemos es una voluntad clara de, ahora vamos a hacer referencia al federalismo, ¿no? Clara de ampliar la base de apoyo, no quedarse encerrado en el núcleo duro, en el núcleo de apoyo clásico que ha tenido el gobierno, o el espacio político que el gobierno representa, que representa el gobierno, sino ir más allá, ¿no? Lo encontramos al presidente elogiando a intendentes y gobernadores de colores políticos diferentes, ¿no? El resultado, los primeros, como resultado de esto y también del nivel de conciencia que la gente asumió sobre el riesgo, el nivel de apoyo del gobierno llegó a niveles altísimos, ¿no? Hacía más de 15 años que un gobierno en Argentina no tenía niveles de aceptación de más del 80-85%. Eso fue bajando, pero ha llegado a niveles realmente muy altos y tuvo que ver con esto, ¿no? Ser capaces de saltar la grieta en un tema. Es algo que no es muy atípico, ha sido muy atípico en la discusión política en los últimos años, pero lo ha logrado, ¿no? Entonces, lo podemos sintetizar a nivel publicitario, el claim del gobierno que había sido esbozado durante su asunción y que había acompañado la comunicación del gobierno durante estos meses, era Argentina Unida. Bueno, eso se puso a prueba y tuvo un resultado interesante. El segundo eje de comunicación de gobierno, ¿no?, fue incorporado por todas las fuerzas políticas. También un claim publicitario, lo usó lo publicitario como síntesis de una comunicación 360, ¿no?, de un discurso gubernamental, no por el valor propio de la publicidad. Entonces ahí tenemos cuidarte es cuidarnos, que también tiene un correlato, ¿no?, con el discurso de campaña, que por el eje en la solidaridad, en la responsabilidad colectiva. Y eso fue incorporado por las distintas fuerzas políticas que gobernaban, fue incorporado por los distintos medios de comunicación, independientemente de sus líneas editoriales, fue incorporado incluso por empresas privadas. Lo que habla, ¿no?, de que algo que ha buscado ampliar el destinatario. Esto, naturalmente, está en tensión, y a medida que avanza el tiempo crecen las tensiones. Al principio la tensión, ¿cuál era? El 30% de la gente sostenía que el gobierno minimizaba el problema. Ahora, cuando uno lo mira con lupa, ve que hoy eso no existe, hay 4 o 5% que piensa que el gobierno minimiza el problema, y hay un 22% que dice que lo exagera. Y cuando vemos quién es ese 22%, es casi la misma gente que hace 3 meses atrás decían que el gobierno lo minimizaba. Es decir, ahí lo que viene a determinar el disenso tiene más que ver con las preferencias ideológicas y políticas previas que por las decisiones efectivas del gobierno. Después, otro tipo, una vez ya decretada la cuarentena, empieza a haber otro tipo de conflictos. Teching, si estaban bien o mal, si está bien o mal que el sector privado despida gente, los sueldos de los políticos, que los políticos se bajaran los sueldos, las detenciones domiciliarias, la infectadura, que implicó una resistencia a la cuarentena creo que hace una semana, y hoy tenemos el caso Vicentín. En todos esos casos, ¿sí?, que en algunos casos se generaron resistencias solamente mediáticas, en otros casos hubo cacerolazos de mayor o menor intensidad, el gobierno parece ser que ha buscado descomprimir el conflicto y no exacerbar el disenso, ¿no? Naturalmente, en alguna instancia lo logra y en otra no, pero en todos los casos por ahora parece estar encapsulado bastante en una resistencia de tipo política muy cruzada por las preferencias ideológicas de quienes adoptan una posición. Entonces los niveles de aceptación del gobierno siguen siendo bastante altos. Si bien no tanto como al principio, siguen siendo bastante altos. Y la reacción del gobierno da la sensación de que busca sostener esos niveles de consenso respecto de las medidas que se van tomando con la pandemia. En tercer lugar, vamos a hablar de la característica del discurso del presidente. El presidente tiene una forma de comunicar oral y administrativa, lo que genera algunas complicaciones a la hora de comprender en su totalidad los anuncios, ¿no? Él habla y publica decretos, y entonces eso requiere el filtro periodístico. Entonces podríamos hablar de un estilo de comunicación de hace unos años atrás, ¿no? Es donde los medios de comunicación tradicionales tienen un rol prioritario a la hora de filtrar la información que el gobierno va enunciando, ¿no? Eso fue perfeccionado desde el principio de la pandemia hasta ahora, ¿no? Al principio no existían conferencias de prensa del Ministerio de Salud, hoy existen, hay terceros creíbles que intervienen
en la generación de información, técnicos, especialistas, empezamos a conocer los nombres de epidemiólogos, ¿no? Hay reportes diarios, tanto en La Nación como en los distintos niveles de gobierno, se va ordenando, pero claramente hay todavía algunas cuestiones que podría uno decir que le gustaría ajustarlo de otra manera. Y en último lugar, bueno, es el carácter centralizado, ¿no? En el AMBA que se percibe. Hay poca, la comunicación es en el AMBA, con los actores del AMBA, ¿no? Uno podría decir, por un lado, que tiene un punto de vista lógico, ¿no? Que sí, que esto sea así porque el foco principal de riesgo es el AMBA, entonces está bien que haya una intensificación. El tema es que es necesario balancearlo. Si bien el AMBA es el principal foco de riesgo, no es el único, ¿no? Hay un 15% del territorio que incluye Gran Resistencia, en Chaco, distintos núcleos en distintas provincias que también tienen un riesgo y que no están tan jerarquizadas como el AMBA en la comunicación. Respecto al 85% del país restante, que está en otra fase de aislamiento y que tiene mucho menos de reproducción de casos, el gobierno se está dando una política de segmentación gradual, donde el presidente está empezando a recorrer las provincias con una agenda particular que tenga que ver con la reactivación económica y mantener algunos cuidados. Así que hay una luz de alerta ahí que probablemente haya que abordarlo, ¿no? Digamos, cómo se segmenta el mensaje o cómo se integra un mensaje que sea tal vez más convocante o más amplio. Y es de medio, naturalmente no es posible hacer un juicio cerrado respecto de la comunicación gubernamental de riesgo en Argentina, porque el riesgo todavía no pasó. Va a haber que seguir monitoreándolo. Como desafíos es sostener niveles de consenso frente a focos de disenso que van a ir abriéndose a medida que las decisiones que tengan que tomar el gobierno, producto de lo complicada que es la situación, sean más fuertes, ¿no? Pues eso requiere una luz de alerta y un desafío que a ver cómo se logra. Segundo, cómo segmentar mensajes, porque es probable que la focalización del riesgo sea muy diferente en distintos lugares, entonces la identificación de públicos objetivos a nivel geográfico, a nivel poblacional, grupos etarios, etcétera, va a implicar también un desafío importante para generar contenidos específicos y para distribuir esos contenidos específicos. En tercer lugar, cómo generar consenso en torno a las medidas económicas que haya que tomar, que van a requerir también niveles de consenso extraordinarios, dependiendo de la gravedad, pero es un contexto global muy difícil. Y en cuarto lugar, es cómo ir esbozando el horizonte del día después, ¿no? Que es que de una manera realista y que favorezca la salida de la emergencia, sea cuando toque ser esa salida, ¿no? Digamos, ser capaces de articular un discurso lo suficientemente convocante que sea capaz de que la gente apoye ese camino y que sea ejecutable finalmente ese camino y que funcione en términos de gobernabilidad y de gobernanza. Así que bueno, habrá que seguir muy atentos de la evolución tanto de la pandemia como de lo que los gobiernos van haciendo respecto a esas pandemias y bueno, y estar preparados para aprender y sacar conclusiones. Muchas gracias.